Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Leí Apocalipsis 21 del 3 al 4 y es ya el último versículo principal que va a englobar, va a darle finalización a lo que ha sido el estudio de esta temporada, del gran conflicto, y cómo podemos ver al final de todo este conflicto el fin, ¿no?, de este conflicto, el triunfo del amor de Dios, que ya no haya más lágrimas, que no va a haber más dolor ni clamor. Es algo que sin lugar a dudas nos llega hasta lo más profundo del corazón. ¿Será que es así? ¿Cuándo va a ser este momento? Y creo que estudiar este último capítulo que entregamos de esta serie va a ser algo hermoso, y que bueno que tú estás también allí detrás de la pantalla como parte de este estudio también. Estoy aquí junto a mis queridos pastores. Pastor Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Una alegría estar acá. Aquí también estamos muy contentos. Jafet, muy bien. Ahora sí, esta es la última lección. Sí, es así. La otra la promocionaste como la última. No, es que ya estaba emocionado por entrar al libro de Marcos, pero esta sí es la última. Sí, bueno, le decimos, si están entrando recién, esta va a ser ya la última capítulo de este estudio, que fue del gran conflicto, y les adelantamos desde ya lo nombraste, que la próxima temporada, la temporada 4 de Comunidad en Estudio, va a ser sobre el libro de Marcos. Vamos a entrar de lleno en este evangelio, probablemente uno de los primeros evangelios escritos sobre Jesús, y es un libro apasionante, el más cortito de los evangelios, pero el que engloba muchos aspectos como las emociones de Jesús y varias cosas, así que va a estar bueno, va a estar bueno. Eso es lo que me gusta. Sí, va a estar muy bueno. Marcos es uno de mis evangelios favoritos, de hecho, así que va a estar muy interesante, así que no se lo pierdan, ¿ah? Vamos entonces a entrar de lleno a lo que es el triunfo del amor de Dios. Primero, ¿qué les causa este versículo, ¿no? Este versículo principal que está englobando todo este triunfo final del amor de Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo lo ven? Este Apocalipsis capítulo 21 está dentro de... Si tengo que poner un top ranking de mis versículos preferidos, este está adentro, ¿no? De los 10, sí, de los 10 favoritos. Porque por varias cosas, ¿no? Una es que pensémoslo en ya casi el final de la Biblia, ¿sí? Este es el capítulo anteúltimo. Por un lado eso, por otro lado el contexto, el mensaje que contiene en sí, y el contexto en el cual Juan estaba cuando escribe esto, ¿no? Recuerden, todos sabemos, escribiendo Apocalipsis está preso allí en la isla de Patmos, y escribir esto, recibir este mensaje como este audiovisual que él recibe, ¿no? Es una profecía que él recibe, donde él oye y donde él ve. Oye una gran voz del cielo que dice, ve la santa ciudad de Dios, dicen los versículos anteriores. Es extraordinario. Y pensar todo esto en el contexto del gran conflicto es más grandioso todavía, ¿no? Tremendo. Wow, ¿Qué opinas, Jafet? Si pensamos que Juan, que escribió el Evangelio, es el mismo que está escribiendo el libro de Apocalipsis, hay una imagen extraordinaria que presenta el texto, y es el contexto del tabernáculo, de habitar entre nosotros. En Juan capítulo 1, versículo 14 dice: el verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. Ahí vemos el reino de Dios por primera vez estableciéndose en la tierra. Y aquí vemos el reino de Dios ya completamente inaugurado para toda la creación. Y no lo vemos en el contexto de paredes, como diríamos en mi país, de bloques y varillas, sino en el contexto de una persona, que es Cristo Jesús. Porque donde está su rey está el reino. Correcto. Cristo vino a esta tierra para habitar entre nosotros, y vemos el amor de Dios presente, ya triunfando. Pero ahora lo vemos completo en la segunda venida, y más allá de eso, en el establecimiento de un reino eterno aquí en la tierra. Y eso me llena de emoción, porque veo un Dios que cuando vino a esta tierra lo que hizo fue restaurar el hombre, traerle esperanza, enjugar las lágrimas, sanar. Y ahora vemos
Jesús mismo trayendo la promesa, pero de una perspectiva aún más profunda, no solamente diciéndote, te voy a sanar, pero oye, vas a morir otra vez, porque eso fue lo que pasó. Jesús sanó a una persona de los ojos, pero iba a morir eventualmente. Ahora le está diciendo, no solamente te estoy dando sanidad, sino que estoy trayendo una restauración que no va a cesar nunca. Correcto. So, lo que Cristo estuvo haciendo cuando vino fue dar unas pinceladas del reino, que ahora en la plenitud de su reino ya se convierte en una realidad mayor, porque ahora lo disfrutamos de manera eterna, porque ya no va a haber más enfermedad, ya no va a haber más muerte, ya no va a haber más problemas. Y esa es la razón por la cual tú y yo podemos gozarnos en la promesa de Dios, de que si hoy sufrimos, si hoy padecemos, recordemos que no será para siempre. Sabes que en Apocalipsis 22, Daniel 12 y Jeremías 30 se habla un poquito de estos tiempos difíciles que previamente a esto se van a enfrentar, ¿no? Me recuerda mucho, y de hecho en la misma Biblia se compara un poquito lo que es la venida de Jesús con los dolores de parto, ¿no? Como con un nacimiento. Y yo que tuve mi hijita hace poquito, claro, yo me imagino que con ella no hemos pasado momentos más difíciles que esos, en donde ella con dolor, ya previos al nacimiento, con preocupaciones, con un momento de estrés, ¿no? Momento de dolor también. Pero cuando ya nace mi hija, ¿no? Sophie, o sea, llena de alegría, de emoción, y es como que los dolores se olvidan, ¿no? Entonces, igual ¿sí? Nosotros no conocemos mucho de dolores, ¿no? Claro, Claro. Estamos hablando. Sí. Nos cortamos un dedito y ya estamos, estamos gritando, Claro. mareados. Yo estaba casi que me desmayaba en realidad, ¿no? Pero digo, todo tipo de dolor, ¿no? Así, igual el miedo que uno siente en ese momento, ¿no? Bueno, ahí, ¿cómo lo ven ustedes? Porque ahí se estudió un poquito acerca del tiempo de angustia que se avecina, ¿no? Estos momentos previos a la segunda venida, que está profetizado que van a ser tiempos difíciles, ¿no? Entonces, mi pregunta es ¿cómo mirar estos tiempos? ¿Será que los tenemos que mirar con miedo? ¿Cómo prepararnos para esos momentos? Y si me dejan ahí comenzar diciendo, yo lo comparo mucho a esto, o sea, es como que si la tierra estuviera recibiendo a una nueva vida completamente que Dios nos va a dar en Cristo Jesús. Entonces es como, está llegando el momento del fin, estamos como tierra sufriendo las mayores calamidades, pero eso es más señales de que está cerca, y al final en la venida de Jesús, todo lo que viviste ya no tiene comparación con lo que va a ser ese momento. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo pensarlo de esa manera? Hay varias aristas de esto que tiene que ver con el tiempo de angustia. Una tiene que ver con un tiempo de zarandeo, ¿sí? Nosotros comenzamos a ver como un pequeño atisbo en la pandemia, digamos, y yo creo que de alguna manera fue como un pre-zarandeo esa pandemia también, porque se comenzó a separar los que estaban cimentados de los que no estaban cimentados. Y muchos incluso pasaron por esa experiencia creyendo que tenían que hacer ciertas cosas, pero después se terminaron alejando. Y explico un poquito mejor esto. Hemos tenido personas miembros de iglesia que aprovecharon la pandemia para desaparecerse. Se los tragó la tierra, parece, ¿no? Porque estaban esperando algo así como para no venir más a la iglesia, para desaparecerse en todo sentido, y no solo en la asistencia a la iglesia, sino en la relación cercana con Cristo, ¿no? Que es lo fundamental en esto. Otros que aprovecharon la pandemia y como que se asustaron y entonces se volcaron a las cosas espirituales, pero sin tener un fundamento y un sedimento fuerte en su vida espiritual. Entonces, por ejemplo, nosotros, todas las iglesias, todos los pastores pensábamos que íbamos a decaer en los diezmos en ese tiempo, que la gente no iba a volver después de la pandemia, ¿no? Los diezmos no decayeron, la gente volvió. Teníamos mucha gente que se conectaba a los sermones, mucha gente que se conectaba a las escuelas sabáticas que eran a través de Zoom.
Pero muchas personas lo hicieron como por miedo ante la situación mundial que estaba. Claro. ¿Será que esto es el fin del mundo? Claro, Entonces claro. me vuelco a las cosas espirituales. Pero después fue pasando el tiempo, volvimos otra vez a la normalidad. ¿Se acuerdan que fue una frase, la nueva normalidad? Que Sí, pensábamos que íbamos a tener que estar para siempre con cubrebocas, pensábamos que íbamos a tener... Y muchas de esas cosas fueron quedando ya en el pasado. Y aún trayéndolo a un terreno espiritual, mucha gente dijo, al final no era este el fin del mundo, ¿no? Y muchos volvieron para atrás en su experiencia espiritual, peor que antes. Claro. Entonces, uno tiene que tener cuidado en estos tiempos, porque si nosotros consideramos que esto es o pasa a ser como una especie de zarandeo, es decir, el zarandeo lo que hace es divide, separa lo justo de los injustos, ¿no? Y vendrá ese tiempo que estará por delante, estará en el futuro. Esto no fue el tiempo de angustia, o sea, la pandemia no fue el tiempo de angustia, pero comienza, yo creo que de alguna manera Dios permitió esto para que nosotros nos vayamos preparando. No sabemos qué puede pasar, sabemos que va a haber persecuciones espirituales, va a haber cantidad de cosas por las que tendremos que pasar. Lo que sí sabemos, lo que sí estamos seguros que será un tiempo corto, ¿sí? No será un tiempo largo de años y años que estemos pasando por eso. Será un tiempo corto. Los hijos de Dios vamos a tener la protección especial del Señor que estará a nuestro lado. No nos dejará solos. Y vamos a poder enfrentar esa situación. O sea, nadie tiene que estar atemorizado, con miedo, qué es lo que va a pasar, sino al contrario, decir, esto lo que hará es fortalecer más mi vida espiritual. Correcto. ¿Sí? Así como la pandemia en un momento fortaleció más la vida espiritual de algunos de los que quisieron realmente hacerlo, el tiempo de angustia va a fortalecer más nuestra vida espiritual también, ¿no? Entonces, después de eso vendrá un tiempo de lluvia tardía, donde vamos a salir a predicar el mensaje, el fuerte pregón, varios hechos que se van a ir desencadenando uno detrás de otro rápidamente, anunciando y preparándonos ya para la venida del Señor Jesús, ¿no? Wow. Pudiera traer temor el contexto de que el tiempo de la gracia un día terminará. Y la gente puede llegar a pensar, ¿qué va a pasar conmigo? Claro. Si yo estoy sostenido por la gracia de Dios. Y el mismo texto de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 dice, el que es injusto, siga siendo injusto. Y el que es santo, siga santificándose. Y presenta dos grupos. Uno que es injusto y pudiéramos decir el llamado o la motivación es para que siga siendo injusto, siga siendo injusto. Y él que es santo, diga, siga santificándose. Y me llama la atención esta expresión que usa Juan para referirse a este tiempo del fin, especialmente a la gracia que se aparta. Y lo veo como el Espíritu de Dios que convence al corazón de la gente es apartado. Así que ya las personas no están recibiendo esa influencia del Espíritu para recibir y arrepentirse. Pero aquellos que son y sellados por Cristo y son sellados de hecho con el Espíritu Santo, ¿qué sucede con ellos? Pues como el Espíritu Santo fue que los selló, el Espíritu Santo también va a seguir trabajando en sus vidas para que sigan santificándose y sigan creciendo. Entonces va a haber un grupo que va a seguir deleitándose en sus pecados y cada día más profundizar en su maldad, mientras otro grupo va a ir creciendo en su santidad, no porque es bueno a la persona en sí mismo, sino porque el Espíritu le está dando esa habilidad de crecer en la fe. Y de hecho, el texto sigue diciendo, vengo pronto, mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Entonces, Dios nos salva por la gracia y nos sella por la gracia, pero el juicio final es un juicio que viene por las obras. ¿Cómo entendemos eso? Pero no son necesariamente por las obras que yo hice en mi humanidad, sino por las obras que hice en el Espíritu. Que aún esas cosas buenas son resultado de la gracia de Dios en mi vida. Entonces,
¿Qué me debe producir eso? Me debe producir tranquilidad si el Espíritu está conmigo. Y si no está contigo, Él te está llamando, está tocando la puerta de tu corazón y te dice, oye, ¿qué estás esperando? Yo estoy ahí, toca, y tú ignorándome. Va a llegar un momento donde ya tú no vas a sentirlo, no vas a desearlo, y no vas a buscarlo, y ya va a ser muy tarde. Ahora es el tiempo. El Espíritu está tocando la puerta de tu corazón. Ábrele la puerta para que Él haga la obra en ti y te transforme. Correcto. ¿Sabes qué? Me llamó la atención eso mismo, porque hay algunos que incluso piensan que en esos tiempos de angustia ya no... Por eso mismo, ¿no? De la creencia de que el Espíritu Santo deja de ese trabajo de convencer, está la creencia de que la presencia de Dios prácticamente no va a estar en ese momento, ¿no? Y vamos a estar como dejados en el olvido. Claro, porque ahora no está convenciendo, ahora está preservando a los santos. Exacto, claro. Esa es la tarea que hace en el tiempo final, por eso el sellamiento. Claro, y Jesús mismo, o sea, su trabajo de mediación sigue hasta el final. O sea, nosotros sabemos la promesa de Jesús, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, le dice a los discípulos. Entonces, es extraño pensar, bueno, con ustedes, pero no en este momento donde más lo necesitamos, ¿no? I'm sorry. Sí, entonces creo yo que me hace mucho sentido que piensa Cristian de esto. ¿Será que es así? Sí, es la obra de mediación de Cristo obviamente irá hasta el fin del tiempo de gracia, ¿no? Porque después ya estamos definidos. Y es como decía anteriormente, es un corto tiempo, del final del tiempo de gracia hasta la venida de Jesús es corto el tiempo, no podemos tener nosotros precisión de cuánto. Toda esta figura de lo que tiene que ver con la salvación, Dios fue dando indicio a lo largo de la historia, y uno de las figuras, por ejemplo, es el arca de Noé. Claro. Cómo está representada al final del tiempo de gracia con el cierre de la puerta. Sí. Y hay todavía unos días, unas horas desde el cierre de la puerta hasta que comienza la lluvia propiamente y la inundación del mundo, pero ya no había posibilidades de entrar. No había posibilidad, por más que la gente quisiera, por más que golpearan la puerta, por más que intentaran, la puerta había sido cerrada, y era la puerta de las oportunidades, ¿no? Si nosotros tendríamos que decirlo de alguna forma también. Son las figuras que Dios utilizó a lo largo de la historia para que podamos entender el plan de salvación. Como digo siempre, ninguna de las historias de la Biblia está simplemente como una historia de cuento para que le contemos a nuestros niños para ir a dormir, para pasar el tiempo. No. Son historias que están representando, simbolizando lo que tiene que ver con el gran plan de salvación en este conflicto cósmico, ¿no? Entonces, esas son las oportunidades que tendremos hasta el fin del tiempo de gracia, ¿no? Después ya nuestro destino estará cerrado de acuerdo a la decisión que nosotros hayamos tomado para un lado o para el otro, obviamente. Por eso es tan importante que, de paso, cuando se termina el tiempo de gracia, habrá un tiempo cronológico en la historia, pero mi tiempo de gracia se termina con mi muerte. Y yo muero mañana, el tiempo de gracia se terminó. Wow. Sí, cronológicamente en la cronología de Dios hay un momento donde Él pondrá fin a las oportunidades de salvación, ¿no? Pero por eso tenemos que estar preparados cada día, ¿no? Porque ninguno de nosotros sabe cuándo se termina tu tiempo de gracia. Sí, wow, interesante eso, ¿no? ¿Qué piensan ustedes con esto de...? Yo creo que hay dos lados, ¿no? de pensamiento, dos líneas de pensamiento, y me gustaría que hablemos brevemente sobre esto, porque si bien es cierto, en la Biblia está claro que van a haber dos grupos de personas, está esta profecía y todo, hay personas que creen que de alguna manera todos, el universalismo, ¿no? Todos vamos a llegar a la salvación, que Dios de alguna manera va a hacer que todos puedan reconocerlo como rey y salvador, ¿no? Y por otro lado, hace poco escuchaba, ¿no? Aquí mismo en la iglesia, que alguien decía, no, en el cielo vamos a ser poquito, así que estábamos ahí cantando con pocas personas, entonces era como, bueno, en el cielo vamos a ser poco igual, así que sigamos, ¿no? Entonces, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿cómo poder entender estas dos líneas de pensamiento y cómo podemos ser bíblicos en este sentido, ¿no? Con respecto a los salvados y los perdidos, ¿no? Bueno, mira, el remanente en el tiempo del fin es pequeño en comparación con la gran maldad
que va a abundar en el mundo. Pero si miramos a través de toda la historia la obra que Dios ha hecho, y miramos lo que dice la Escritura de la gran multitud que está delante del Cordero y está adorando, no creo que Juan lo escribió simplemente para decir que había mucha gente, claro, sino el asombro que tenía de cuántas personas a través de todas las edades, claro, habían sido salvadas por el Cordero. Correcto. Entonces, hacemos un balance en ese sentido de que la gente que Dios ha salvado a través de la historia son muchas personas. Y todos aquellos que por la fe han querido aceptar al Señor, definitivamente. Pero también el texto de las Escrituras nos presenta una realidad de cómo la maldad va a ser tan grande, va a ser tan fuerte, que va a estar oprimiendo al universo en comparación con el remanente. De hecho, el contexto de la palabra remanente, eso significa un puñado en comparación con la maldad del universo. Y esto debe ser algo que nos debe hacer llorar y nos debe poner en tristeza, porque el texto, la Biblia nos dice que Dios murió por todo el mundo. O sea, hay suficiente gracia y suficiente salvación para todo el universo. Pero ¿por qué todo el universo no lo acepta? ¿Por qué todo el universo no es salvado? Entonces ahí viene el contexto del universalismo. Que pudiéramos decir, amén, la Biblia es clara con eso. La Biblia nos dice que hay dos grupos, los redimidos y los condenados, o los que no recibieron a Jesús. Entonces, sí, interesante. Tú tenías ahí un versículo que justo quería leerlo, Tito, el Tito, capítulo 2, versículo 11. Si lo puedes ahí leer. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es lo que decía Jafet, ¿no? En cuanto a las oportunidades de salvación que Dios nos da. Siempre digo que el Señor nunca deja caer a nadie en el sentido de la muerte, ¿no? Sin que haya tenido la oportunidad en algún momento de su vida, y especialmente en el tiempo final, ¿no? De aceptarlo a Cristo como Salvador. Y es bien lindo, ¿no? Cuando uno tiene la oportunidad. Es una de las actividades que a mí personalmente como pastor más me gusta hacer, que es visitar a las personas en el estado final o terminal. Nadie te rechaza una invitación a aceptar a Cristo. Nadie. Hay un predicador famoso de este tiempo que dice nadie es ateo bajo fuego, ¿no? En el sentido de nadie tiene la posibilidad de rechazar a Jesús en esos momentos finales de la vida, ¿no? Entonces, esta gracia que se manifiesta para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, y aguardando la bienaventurada y manifestación, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, ¿no? Es interesante cómo el apóstol Pablo aquí une lo que nosotros conocemos como la salvación por la fe y la salvación por las obras, ¿no? Que siempre está esa discusión, decir, ¿qué es primero? Todos sabemos, nos salvamos por la fe en Cristo Jesús, pero las obras vienen como consecuencia de esa salvación. Si yo soy salvo, voy a guardar los mandamientos. Si yo soy salvo, voy a vivir sobria, justa y piadosamente. Correcto. Entonces, las obras, recién Jafet preguntaba, decir, bueno, las obras es la demostración pública de lo que yo soy internamente. ¿Y por qué vamos a ser juzgados por las obras si no nos salvamos por las obras? Y porque es difícil, cuando uno va a un juicio humano aquí en la tierra, se nos juzgan por los hechos, no tanto por las intenciones, ¿sí? Aunque a veces puede ser, porque es más difícil juzgar las intenciones, ¿sí? Entonces, sí se juzga por los hechos, por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por lo que hemos dejado de hacer. Por eso dice Pablo aquí, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, eso es salvación por la fe, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, preparado para las buenas obras. Correcto, claro. ¿Sí?
Fíjense cómo él aquí junta las dos cosas. cosas. Dice, a ver, siempre estamos ahí, en la teología se pelea mucho de esto. Es decir, nos salvamos por la fe, nos salvamos por las obras. No importa lo que haga entonces porque no me salvo por las obras. No, Pablo está diciendo aquí, te tienes que preparar como un pueblo celoso para hacer las buenas obras. Sabes que hay algo que creo que tiene que, nosotros como hijos de Dios tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? De hecho, esa es una de las oraciones que encontramos en la Biblia, que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y yo creo que Dios sí quiere salvar a todos. Y de hecho su intención fue venir por todos, morir por todos, ¿no? Aquí mismo dice que Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ¿no? Entonces yo creo que si bien es cierto, sabemos en la profecía y sabemos que por la libertad que Dios le concede al ser humano, esto está escrito y va a ser así, van a separarse los grupos y todo. Pero nuestro sentir creo que tiene que ser como el de Dios. O sea, es muy triste a veces pensar, mira, somos nosotros los salvados y estos están perdidos, el cielo va a haber poca gente. Y generalmente cuando uno piensa así como un poquito más sectario, ¿no? De decir, bueno, como nosotros somos el remanente y estos están perdidos. O incluso cuando tú le guardas rabia y rencor a otra persona y tú dices, bueno, y esperas el juicio porque en ese momento va a recibir su merecido y tienes esa rabia y tú incluso esperas que gente no se salve, ¿no? Entonces eso yo creo que no está en concordancia con el sentir que hubo en Jesús. O sea, yo creo que nos tiene que doler esto. Muchas veces nosotros vemos que claro, que va a venir Dios a hacer juicio y van a haber muchos perdidos. Yo creo que esto tiene que dolernos también. Y tiene que presentarnos un grado de urgencia para unirnos al sentir que hubo en Jesús, de que lo dio todo para salvar a todos. Entonces yo creo que es muy importante que nosotros podamos sentir como Jesús sintió y poder celebrar las almas que han llegado al arrepentimiento con un gozo como lo hay en los cielos, ¿no? Entonces yo creo que eso nos falta mucho porque a veces miramos esto y lo miramos como yo y mi familia y los míos y mi iglesia somos los que vamos a estar entre esa multitud, pero todavía tenemos una visión un poquito sectaria de esto, ¿no? Sí, está bien, van a haber dos grupos, van a haber los condenados, hay gente que va a pagar por las obras malas que han hecho, pero eso debe dolernos en el corazón también, porque por eso también murió Jesús. Sea que aceptaron o no aceptaron, Jesús también murió por ellos. O sea, eso yo creo que es algo que tiene que también movernos a hacer algo también, ¿no? Por los demás. Mira la imagen de Jesús cuando declara juicio sobre Jerusalén. Se levanta y mira a Jerusalén y dice, Jerusalén, quise recogerte como hace la gallina sus polluelos. Cristo está en lágrimas, declarando juicio. Todo lo que hice, los milagros, si se hubieran hecho estos milagros en Tiro y en Sidón, estas personas hubieran aceptado, pero se hizo aquí y tú has rechazado. Cristo con lágrimas, porque le había dicho a los discípulos, primero hemos venido a la casa de Israel. Y por eso ves que el ministerio de Jesús comienza entre los judíos de manera principal, porque parte del sueño de Dios y el sueño que tenía el Eterno era traer salvación. Pero ahora vemos a Jesús trayendo esta declaración de juicio entre lágrimas. Y esta imagen me recuerda y me hace pensar que en el tiempo del fin también Dios está declarando juicio en su santidad, en su soberanía, pero al mismo tiempo, si pudiéramos tal vez utilizar alguna expresión que podamos entender, con tristeza. No sé cómo Dios se está sintiendo en contexto humano, claro. pero vemos en la Biblia también que hay un sentido de tristeza. Dice el libro de Ezequiel, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice la palabra, de ninguna manera. Correcto. Sino que quiero que el impío venga al arrepentimiento. Y constantemente vemos en la palabra de Dios un deseo del Eterno de salvar al pecador. Cuando Dios va donde Nínive, que le dice, oye, te doy este tiempo. ¿Por qué Dios no destruyó a Nínive de una? Le dijo, esta gente son tan malas, ¡pum! Voy a hacer como hizo Thanos. Con un clic, con un snap de los dedos, ya lo voy a desaparecer. Él pudo haber hecho eso. Pero te das cuenta que la misericordia de Dios se manifiesta a través del mensaje que presenta, donde les dice, hay tiempo, vengan, no me rechacen, quiero salvarles. Y es lo mismo que Dios está haciendo hoy. Cuando Pedro dice,
no piensen que el Señor ha retardado su promesa como algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Esa expresión que nos presenta Pedro es el mismo sentir que tú y yo debemos tener. ¿Qué hacemos en el tiempo de espera a la venida de Cristo? Simplemente nos sentamos ahí a ver el juego, o simplemente ser espectador de lo que va a suceder, o nos unimos al equipo de Dios para salvar a los que Dios quiere salvar. Y algo cortito que me hiciste pensar, o sea, hay algunos que dicen, no está malo juzgar a las personas, porque la Biblia incluso, no, hay juzgar con buen juicio y hay que juzgar y todo, pero yo creo que cuando nosotros vemos el juicio de Dios, como tú lo nombras, es muy distinto al juicio humano. Porque Jesús, o sea, pronuncia juicio, es alguien pronunciando juicio que estuvo dispuesto a morir por esa persona. Entonces, por eso hay una frase súper común que ahora me hace más sentido. O sea, si tú no estás dispuesto a morir por una persona, entonces no la deberías juzgar, ¿no? Mira, yo sé que ya tenemos que irnos, pero te voy a contar esta historia antes de irnos. Mira, esta iglesia que tiene a este pastor, y el pastor se levanta todos los días y está predicando, ustedes se van a perder, ustedes se van a perder. Y dice la historia que esta gente termina despidiendo al pastor. Y alguien le pregunta, oye, ¿qué van a hacer entonces? No, vamos a traer otro pastor. Y traen al otro pastor, y el otro pastor también les predica, ustedes se van a perder, ustedes se van a perder, ustedes se van a perder. Y le preguntan, oye, ¿por qué despidieron a este primer pastor que le dicen que se van a perder, y a este segundo pastor que también dice lo mismo, no lo despiden? Y él le dice, lo que pasa es que el primero lo decía y como que disfrutaba cuando predicaba. Este nos dice con lágrimas. Y se da cuenta que mientras dice esas palabras, nos ama. Y yo siento que cuando vemos mensajes difíciles en la Biblia, donde Dios nos llama al arrepentimiento, donde nos llama a una vida de santidad, yo creo que Dios no nos llama como este primer pastor, que está ahí llamando para que todos sean condenando, claro, como con un bate dándole golpes, sino como este segundo, que con lágrimas nos llama, con un amor tierno, pero recordándonos que hoy es el tiempo de salvación y de volver a los brazos de Jesús. Hay varios temas que quedaron por ahí, no sé si quieres, hay algunos que quizás nos faltaron, está lo del milenio, lo de la eternidad. Si Pastor quieres tocar así bien rápido, un nomás, resumen. el milenio es el tiempo que ya está predeterminado en los tiempos de Dios como la fase, o sea, entender que el juicio de Dios es uno solo. Y cada uno o sea, el juicio de Dios tendrá 3 fases, ¿no? La parte del milenio será la parte de comprobación, ¿no? Ahora estamos pasando por la fase de investigación, luego vendrá la parte de comprobación y la fase de ejecución, ¿no? En ese tiempo de comprobación que no es para determinar absolutamente nada, sino para que el carácter de Dios quede limpio de alguna manera, no porque se haya manchado, sino porque el enemigo se encargó de mancharlo. Claro, la figura de Dios quede limpia, en esa etapa que vamos a hacer ese juicio de comprobación, decir por qué los que se salvaron y por qué los que no se salvaron no se salvaron, ¿no? Y en eso todos vamos a tener parte. Los santos, los salvos que estemos disfrutando de ese tiempo del milenio, ¿no? Satanás va a estar, pero va a estar, según la Biblia dice, como encadenado. ¿Por qué? Porque no va a haber nadie a quien él pueda tentar, ¿no? Luego en la lección vienen esos temas que tienen que ver con las 2 eternidades y habla de la eternidad, de la vida eterna y también la muerte eterna. Pero en la Biblia encontramos el concepto del infierno mal interpretado teológicamente por algunas corrientes teológicas desde siempre. El enemigo se ha encargado de desvirtuar esto. La Biblia habla de un infierno
de consecuencias eternas, no un infierno donde las personas se van a estar quemando eternamente, sí de consecuencias eternas, que la consecuencia es que se quema una vez y para siempre, ¿no? No que se va a estar quemando ahí por la eternidad, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el concepto del infierno bíblico, ¿no? Y bueno, solo compartir una cita que aparece allí en el día viernes de la lección. El gran conflicto ha terminado, dice Elena de White allí en la página 657. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está limpio. Una misma pulsación de armonía y júbilo late a través de la vasta creación. Del ser que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más grande, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en gozo perfecto que Dios es amor. Si nosotros tenemos que hacer un resumen de esta lección, de estos 13 episodios, ¿no?, que hemos compartido, una de las cosas más hermosas y extraordinarias que podemos extraer de aquí es encontrar en cada uno de estos capítulos que fuimos compartiendo el amor de Dios, ¿no? Algunos fueron un poquito más en relación a fechas y cosas y eventos que van a estar pasando, que pasaron, y eventos que van a estar todavía pasando en el futuro. Pero de todo esto lo que nosotros podemos destacar es el amor profundo que el Señor nos tiene y las oportunidades de salvación, que es la gracia. Eso es la gracia, ¿no? La oportunidad de salvación que el Señor nos da a cada uno. No desaprovechemos esa oportunidad, no desaproveches esta oportunidad que el Señor te da de entregar tu corazón a Él, entregar tu corazón con humildad, ¿no? Porque a veces, y siempre lo decimos, esto no es solamente decir, yo soy adventista desde que nací, mis padres fueron adventistas, siempre estuve en la iglesia, ayudo a la iglesia, doy mis ofrendas, vengo todos los sábados. De poco sirve si no lo hago con un corazón humilde delante del Señor, ¿no? Por eso la invitación y el llamado es hacia eso, ¿no? Correcto. Hacia entregar nuestro corazón al Señor de forma humilde, decir, Señor, aquí estoy, así con mis debilidades, con mis pecados, con mis tendencias hacia el error, a la equivocación, hacia hacer las cosas mal, pero te entrego todo y tú transfórmame. Correcto. Cuando nosotros hacemos eso, el Espíritu Santo hace una obra de transformación magnífica, ¿no? El que comenzó la buena obra en nosotros la va a concluir, la va a terminar, ¿no? Amén. ¿Sabes? Amén. Eso que dices, mientras hablabas eso, me llegó a la mente esta imagen de cómo Dios toma el universo para que sea el infierno y luego para que sea la tierra nueva. El mismo lugar es el infierno para destruir, pero también es la tierra nueva donde nace todo. Y creo que hay un principio extraordinario ahí de cómo este proceso de fuego que Dios derrama sobre la tierra no es solamente uno de destrucción, sino también uno de purificación y de preparación para algo mejor, que es la tierra nueva. Y eso me lleva a una aplicación que tal vez pudiéramos durar horas hablando de cómo nosotros también experimentamos procesos de la vida, y para los hijos de Dios el fuego no es de destrucción sino de purificación para algo nuevo que Dios quiere hacer en nosotros. Te animo, si estás pasando un momento difícil en tu vida, un tiempo de fuego que no entiendes, recuerda que este momento es un momento temporal, pero lo que Dios tiene para ti es mucho más grande, es extraordinario, es la gloria eterna. No pierdas la esperanza, sigue confiando en el Señor. Amén. Amén. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma, ¿no? Y que ese también sea tu sentir después de haber estudiado todo esto con nosotros, que estamos en los tiempos ya donde necesitamos prepararnos y cuidar
lo que realmente es esencial en nuestra vida. Si sientes que has estado lejos de Dios y esto te ha motivado a estudiar más su palabra, bueno, te animo a hacerlo. Te animo también a, si eres parte aquí del Valle, si estás cerca, aquí tienes tu casa, somos una iglesia de brazos abiertos. Estamos aquí 3 pastores que podemos atenderte. Si quieres ahí acercarte a nosotros, somos aquí materia dispuesta. Así que invitarte, recalcar lo que ya dijeron los pastores, que podamos juntos unirnos, ¿no?, a esto. Si hay algo que nació en ti, quizás unos deseos de entregar más tu vida a Dios, o unos deseos de salir a predicar, a proclamar este mensaje, bueno, no le impidas al Espíritu trabajar en ti y obedece lo que Él está poniendo en tu corazón. Porque lo que Él está poniendo en tu corazón, ese trabajo que Él está haciendo no va a ser por siempre. Por lo tanto, obedécele, ábrele la puerta y haz lo que tengas que hacer. Que Dios te bendiga y te esperamos en el siguiente capítulo, que sigue una temporada nueva del libro de Marcos. Así que nos vemos. Bendiciones. Dios te bendiga. Chao, chao. Bye, bye. Bendiciones.